El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes a Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa más en lo que vamos a platicar con un tema que me ha estado llamando la atención últimamente por varias preguntas que me hacen, y es precisamente esto del despertar espiritual. De repente tenemos sobre todo la idea, debido a la cultura, a Hollywood, a varios libros, a lo que ustedes quieran, que el despertar espiritual viene de improviso o es una iluminación, es una sensación gozosa, es el estar meditando y de repente, ¡boom!, llega y se ilumina mi camino y se me abre mi mente, se abre el tercer ojo y todo es maravilloso y color de rosa. Y sin embargo, quiero decirles que muchas personas están experimentando su despertar espiritual, pero de una manera que es real, clara, ¿sí? Y viene con una serie de procesos complicados, difíciles, que hay que entender. El despertar espiritual no es como nos lo imaginamos o como nos lo pintan, sino que viene a través de lo que le llamamos las 5 etapas del despertar espiritual. El primer paso es un paso que se llama la llamada interna, ¿sí? Es un momento donde algo empieza a despertar dentro de nosotros y empieza a manifestarse de diferentes maneras, ¿sí? A veces estas maneras de que empieza a despertar esta sensación, ¿sí?, de empezar a despertar a la espiritualidad, nos llena de mucha preocupación, de mucha angustia, nos empieza a cuestionar mucho nuestra vida y empezamos a tener un conflicto interno muy fuerte. ¿Por qué? Porque las primeras manifestaciones del despertar espiritual se van a presentar primero como una sensación de vacío, ¿sí? A pesar de que tengo todo, ¿sí?, me siento vacío. Empiezo a encontrar lo que yo había considerado era mi meta a lograr, y sin embargo me sigo sintiendo vacío, ¿sí? Esto nos causa una sensación muy desconcertante, ¿sí? Después empezamos a tener síntomas como esta parte de empiezo a tener curiosidad por todo lo espiritual o lo oculto. Puedo ser una persona muy mental, puedo ser una persona muy escéptica, pero empiezo a tener mucha curiosidad. Empiezo a checar. Hay cosas que me empiezan a lo mejor no lo creo del todo, pero empiezo a darle cierta validez, ¿sí? Esto va a ocasionar que empiece a entrar en una crisis personal o una crisis emocional, porque empiezo a tener sueños intensos, empiezo a tener una intuición más fuerte, ¿sí? Me empiezan a suceder cosas de las cuales no tengo el control, ¿sí? Empiezo a tener ciertas premoniciones, o empiezo a sentir la intención de las personas, o empiezo a ver cosas, o empiezo a tener esta intuición, esta parte de sensibilidad un poco más aflorada, más a flor de piel, y eso de repente me causa unos dolores de cabeza, porque de repente pensamos, me estoy volviendo loco, ¿sí?
Y obviamente todo esto empieza a transcurrir y esta primera etapa termina cuando empiezo a entender que tengo que buscar un propósito en la vida, que tengo que encontrar un camino, que no estoy haciendo lo que realmente me está llenando, ¿sí? ¿Qué ocurre energéticamente? Bueno, pues que el campo áurico empieza a reacomodarse y el chakra corazón se empieza a activar, generando una necesidad de sentido, un sentido de vida, pero no en un sentido de vida profesional, no en un sentido de vida de qué hago yo en este mundo, sino un sentido de vida espiritual, un sentido de explicación de por qué estoy y para qué estoy, ¿sí? Normalmente nos vamos a resistir a estos cambios, vamos a empezar a justificarlo y me imagino muchos psicólogos están atascados de casos como estos que le dicen: usted simplemente está estresado, ¿sí? Y lo que necesita es relajarse, pero no, es realmente esta primera llamada interna, ¿sí? ¿Cuál es la clave? La clave no es resistirse, la clave no es pensar estoy loco, la clave no es el agarrar y pensar que todo se está volviendo diferente o raro en mi entorno, o que a lo mejor necesito ir al psiquiatra. Lo que necesito es tener una apertura, tratar de escuchar mi interior, tratar de relajarme y tratar de entender qué está pasando en la parte interior de mi ser, ¿sí? Esto es muy complicado porque cuando logro entender que necesito aperturarme, ¿sí? Y me doy cuenta de que voy a aceptar un cambio, viene otra parte, viene la segunda etapa del despertar espiritual, que llega a ser muchas veces la más temida y la más complicada. Se llama la etapa de la purificación o la etapa de la noche oscura del alma, ¿sí? Suena fuerte porque lo es. Después de esta llamada personal viene una gran depuración, ¿sí? Que es, se empiezan a romper los patrones viejos, surgen miedos, surgen sombras, surgen traumas, se caen relaciones, se cae el trabajo, se cae la identidad, empezamos a tener una sensación de que perdemos el control. De hecho, esta etapa viene a generar crisis, etapas dentro de la vida que son muy caóticas, ¿sí? Empezamos a ver que los que son o que habíamos considerado ser nuestros amigos no son nuestros amigos, que el amor de mi vida no me quiere, que el trabajo ideal no me satisface, que todo empieza a generarse un problema, un conflicto, y empiezo a sentirme que estoy en una gran crisis de vida, ¿sí? Al extremo tal de repente hacer un alto total en la vida y empiezo a cuestionar mi realidad, mi entorno, ¿sí? Entonces, sí es un momento, puede durar, porque muchas personas me dicen, ok, la noche oscura, ¿con cuánto dura? ¿Sí? Pues dice, si es una noche, está bien, pero la noche oscura puede durar desde una semana, un mes, un año, ¿sí? Todo depende de qué tan dispuesto estemos a entender lo que me está pasando. ¿Qué ocurre energéticamente? Bueno, que el cuerpo emocional expulsa energías densas acumuladas, el chakra raíz y el plexo solar son los que están más afectados. Lo que es mis emociones, lo que es mi identidad, lo que es el arraigo que yo tengo con mi vida, empieza a entrar en una fuerte confusión, ¿sí? ¿Cuál es el reto? Enfrentarnos al dolor emocional, enfrentarnos a la confusión, y la clave para salir de este proceso de la noche oscura es rendirse, sanar, trabajar con esa sombra, tener un acompañamiento espiritual,
no es fácil, es algo que de repente pensamos que no puedo salir de esta noche oscura, pero tenemos que entender que en primer lugar trabajar con las sombras es entender, reconciliarnos con esta parte de nosotros mismos que no nos gusta, ¿sí? El entender que no porque tenga alguna situación dentro de mi persona que la gente no le agrada, tiene que ser algo que me demerite y tengo una pérdida de autoestima. Al contrario, necesitamos rendirnos, entender que somos humanos, entender que yo puedo caer y la mejor manera de salir adelante es entender que mi yo interno no tiene nada que ver con la construcción social de un yo, ¿sí? Mi ser no es mi nombre, mi ser no es mi estatus social, mi ser no es el trabajo, mi ser no son las credenciales que la sociedad me ha dado, ¿sí? Y necesito trabajar y de preferencia asistirnos de un acompañamiento espiritual. Ya cuando llega este momento de la noche oscura, normalmente tenemos ya un hilo, tenemos una clave, tenemos una persona, tenemos una idea de a dónde acercarnos, de con quién tener esta apertura y tener esta noche oscura, ¿sí? Esta parte, esta sensación es los primeros síntomas, los dos primeros pasos del despertar espiritual. Son los más confusos, los que a todas personas les da miedo. Sin embargo, para entenderlo, ¿sí?, es la única manera de poder romper esta Matrix. De alguna manera, es la idea que genera la película de Matrix. A la hora de que yo rompo con esta construcción social que he creído, me voy a enfrentar a esta realidad que no es tan maravillosa, no es tan de color de rosa como no lo pintaban, pero es más auténtica, es más valiosa, ¿sí? Después de ahí voy a tener una tercera etapa, ¿sí? Esta tercera etapa implica, no es tan dura, ya empiezo a respirar profundo, pero implica una serie de trabajos y implica una disciplina, ¿sí? Porque es la etapa de la expansión de la conciencia. Tras la depuración de toda esa noche oscura, de ese sentimiento caótico, de haber pasado, y muchas veces voy a atribuir mi noche oscura a situaciones externas, ¿sí? Es que perdí el trabajo, me dejó la mujer, todo pasó por algo, ¿sí? Pero cuando entro ya a la expansión de conciencia, entonces empiezo a tener sincronías constantes, empiezo a sincronizar mis trabajos, ¿sí? Empiezo a sentir lo que siente la gente, ¿sí? Empiezo a tener un aumento de intuición, pero de la misma manera empiezo a tener una percepción sutil, ¿sí? Entonces, esto va a ir acompañado de sueños lúcidos y vívidos de lo que es mi experiencia espiritual. Voy a tener una mayor claridad en mis decisiones y una sensación de unidad con el todo, ¿sí? Esto es lo más importante, esta sensación de unidad con el todo. ¿Por qué? Porque precisamente esta sensación de unidad con el todo es lo que me va a hacer entender que todo lo que está pasando tenía un porqué, ¿sí? Esta claridad de sensaciones, esta claridad que tenemos, esta parte de idea de espiritualidad empieza a cobrar forma ya de una manera más íntima y más personal, ¿sí?
¿Qué ocurre energéticamente en esta etapa? Que el tercer ojo, el chakra del tercer ojo y la corona se empiezan a abrir o se empiezan a activar más fuertemente y el canal central, ¿sí?, empieza a desarrollarse y empieza a darnos ya un sentido de iluminación, un sentido de entender las cosas, ¿sí? El reto es que a la hora de que yo salgo de unas 2 etapas traumáticas y entro a esta tercera etapa en la cual empiezo a darle sentido a todo, mi primer reto es no creer, no sentirme superior o especial. Ya superé eso, es que ya soy muy fregón. No, en realidad la clave es la humildad, el estudio y el discernimiento. Perdón que lo diga así de franco, pero me ha tocado ver a muchas personas que pasaron su noche oscura, que entraron en esa expansión de conciencia, que empezaron a tener una sincronía constante, un aumento de intuición, empezaron a sentir estos sueños lúcidos y vívidos, empezaron a ver la claridad de la espiritualidad y ¡pum! Vale, los perdemos. Se trepan al ladrillo y he visto caer a muchos líderes espirituales precisamente por sentirse superiores, ¿sí? La clave de esto es, ya pasé tantos retos, pásalos correctamente. La humildad, el estudio, el discernimiento es lo más importante. Y esta parte del estudio es abrevar de todas las fuentes sagradas, ¿sí? No es leer nada más de una corriente u otra, sino tratar de expandernos y tratar de absorber esta totalidad, ¿sí? Por lo menos hacer el esfuerzo para tener esta sensación de unidad con el todo de una manera muy importante, muy completa. Sentimos la humildad cuando vemos esa constante de sabiduría alrededor de todos, ¿sí? Entonces, es un gran reto, pero sí ya vemos a un ser tranquilo, calmado. En una etapa, esta expansión de conciencia puede durar años, años. Y obviamente va a tener necesita tener una disciplina y una constancia. Y sobre todo va a estar enfrentándose a muchos retos esta etapa, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a tener pruebas constantes, ¿sí? Vamos a empezar a ver que estas sincronías, estos aumentos de intuición nos va a dar una capacidad, ¿sí? Que si bien es como algo gozoso, algo que nos permite avanzar y poder, nos da la oportunidad de ayudar a los demás, ¿sí? Debemos de entender que no son superpoderes, simplemente es la capacidad del hombre de poder expandirse y estar en unidad con el todo, ¿sí? Después de esa etapa, esta tercera etapa, donde yo podría considerar que el 90% de las personas se quedan, ¿sí? Necesitamos entrar en una cuarta etapa del despertar espiritual que se llama la integración, ¿sí? Es esta integración, esta construcción del nuevo yo, ¿sí? Aquí la persona empieza a equilibrar lo espiritual con lo cotidiano, ¿sí? Aquí empiezas a integrar los nuevos hábitos, empiezas a cambiar tu estilo de vida, tu energía se empieza a estabilizar, ya sabes quién eres, tú, tu ser, no cómo te llamas, no tu profesión, tú ya sabes quién eres, ¿sí? Y qué quieres, ¿sí? Y entonces empiezas a materializar todo lo aprendido de una manera natural y normal, ¿sí? Ya es una manera de vivir la vida de una manera estable, sin búsqueda de dinero o riqueza, sin búsqueda de ego, sin tratar de lucirte ni tratar de imponerte a los demás, sino que estabilizas e integras todo a una nueva manera de ver la vida, ¿sí? ¿Qué ocurre energéticamente en esta etapa?
que los chakras se alinean, se estabilizan al flujo energético, la vibración áurica se hace más fuerte y más coherente, ¿sí? El reto en esta etapa es hacer que la coherencia entre lo que piensas, sientes y haces sea permanente, ¿sí? Hay que tener una disciplina espiritual, ¿sí? Hay que tener una autenticidad y sobre todo tener esta entrega al servicio. No llegamos a este punto de integración para tragarnos las cosas y ser, sino para que seamos, ¿sí? Aquí hay una de las claves de esta parte. No llego a esta etapa de integración para yo ser más grande, sino para que seamos, para que yo, en unidad con las personas, el todo, ¿sí? Para entender que todos somos más y por eso mismo voy a estar al servicio, ¿sí? Entonces, esta es la etapa de integración. Es una etapa donde se presentan estos buenos maestros, ¿sí? Estos buenos guías espirituales. Los malos guías se quedan en la etapa 3. Cuando llegas a la etapa 4, llegan los buenos maestros, ¿sí? Y aún no estamos en la iluminación ni en el total despertar espiritual, porque nos falta una etapa, la etapa de la maestría, la etapa de la conexión con el propósito, ¿sí? No es la iluminación total, ¿sí? Pero es entender un estado elevado de conciencia, ¿sí? No es que llegando a esta etapa de la maestría ya sea un ser iluminado o un ser que fluye la energía espiritual en él. No. Llegar a esta etapa es entender mi estado de conciencia superior, ¿sí? En este momento, cuando llegamos a esta etapa de la maestría, empiezo a actuar desde la presencia. Empiezo a actuar en el aquí y en el ahora. No me adelanto, no me atraso, no me ato del pasado, ni me preocupo por el futuro. Comprendo mi misión de vida, entiendo mi misión de vida, ¿sí? Me vuelvo un guía, me vuelvo un sanador, me vuelvo una inspiración para otros sin entrar en el ego, ¿sí? Empiezo a volverme punto referencial. Esto es lo más importante, entender que cuando llegamos a este punto voy a ser un punto referencial. No soy ni el iluminado, ni el gurú, ni el maestro. Soy simplemente un punto referencial para que todo a mi alrededor encuentre el aprendizaje y todo a mi alrededor se vuelva vida, ¿sí? En este momento empiezo a sentir paz, aún en el caos, aún en la complejidad de lo que yo vivo, ¿sí? De lo que me esté pasando, estoy en una paz. Un ser que llega a este nivel no es un ser que está rodeado de seguidores, ni es un ser que camina entre rosas, es un ser igual, como tú, como yo, como todos, que vive, come, tiene un trabajo, sale. ¿Cuál es la gran diferencia? Que entiendes el aquí y el ahora, entiendes tu misión de vida, te vuelves esta parte de ser guía, de ser inspiración, ¿sí? Y que a pesar de que tienes conflictos con los vecinos, en el trabajo y todo eso, todo lo vas a ver desde una paz, desde un sentimiento de muy diferente, ¿sí? En el campo energético lo que va a ocurrir es que empiezo a vibrar en unidad. Ya el ego no me dirige, sino coopera. Surge la verdadera libertad espiritual, ¿sí? El reto
no es llegar, sino mantener la vibración sin desconectarnos del mundo, sin volvernos unas personas tan sutiles que nos olvidamos de vivir, ¿sí? Y la clave es el servicio constante, la gratuidad y la coherencia profunda, el volvernos, ¿sí?, parte de todos, ¿sí? ¿Cómo puedo saber en qué etapa estoy? ¿Sí? Bueno, necesitamos identificarnos, ¿sí? Y simplemente cuestionarnos, ¿qué siento últimamente? ¿Cómo he cambiado mis emociones o cómo ha cambiado mi intuición? ¿Sí? ¿Estoy en crisis? ¿Estoy en claridad? ¿O estoy en expansión? ¿Qué es lo que hago para poder salir adelante o cómo vivo mi espiritualidad? ¿Sí? Aquí hay una idea muy clara, y la vi en un video hace muy poco, una persona que dice: no me hables de tu Dios, muéstramelo en tu vida diaria, muéstramelo con tu ejemplo. Es precisamente esto el despertar, ¿sí? El despertar espiritual es aceptar el proceso de despertar de una manera sin resistirnos, ¿sí? Y entender que en esta transformación no estoy en una crisis, estoy en una transformación. No tiene nada más, y todo tiene que partir de la honestidad, ¿sí? Si tú que me estás viendo piensas que estás en la etapa 1, que estás cuestionándote, que estás dudando, si estás en una crisis existencial, ¿sí?, y no sabes por dónde empezar, la mejor manera de empezar es empezar a entender que nada malo pasa en ti, ¿sí?, que no estás loco, que no te está pasando algo que otros ya han pasado, ¿sí? Entonces, no tengas ansiedad. Acepta y abre claramente tu mente, tu espíritu a la experiencia, ¿sí? No debes de tener temor de lo que piensas o de lo que sueñas o de tus inquietudes, ¿sí? Te causa un gran nerviosismo el vacío. Llénalo con honestidad. No lo llenes de cosas superfluas. En este proceso es donde mucha gente cae en drogadicción, en falsas promesas, en falsos caminos, ¿sí? Ten cuidado. Acepta y sé honesto contigo mismo. Si estás en la etapa 2, ¿sí?, durante este despertar, durante esta noche oscura, empieza a tratar de entender que todo lo que te pasa es por algo, ¿sí? Muchas personas en estas noches oscuras de repente alzan sus ojos al cielo y gritan y exclaman al Dios Todopoderoso: ¿pero por qué, Señor, me pasa todo esto a mí? No es por qué me pasa, es para qué me pasa, ¿sí? Si perdiste el trabajo es porque ese trabajo no era para ti. Si se fueron tus amigos, quiere decir que no eran tus amigos. Si perdiste a la pareja no te amaba lo suficiente, ¿sí? No te enganches de las cosas materiales, ni siquiera de las relaciones personales, ¿sí? Engánchate en ti, engánchate en tu unidad, engánchate en quererte tú a ti, ¿sí? Empieza a tener esta identidad, este reflejo, empieza a quererte, ¿sí? Eso es lo más importante. No te reprimas, no reprimas tus emociones. Vivimos lamentablemente en un mundo donde no es bueno llorar, no te deben de ver mal, tienes que dar imagen de fuerte, no permitas que te digan nada, aparento las cosas para que no me cuestionen. Evita anestesiarte, ¿sí? Evita el tratar de no sentir
Evita distraerte excesivamente en cosas de repente estamos tan abrumados que prefiero meterme a los jueguitos, meterme a la tele, meterme en distraerme, meterme en el trabajo. Hay muchos workaholics que están en el trabajo para no sentir la carga espiritual, ¿sí? En el despertar tenemos que consumir demasiados temas, ¿sí? Entender muchos temas, ¿sí? Yo siempre les he dicho, no me gusta que se revuelvan cosas, no me gusta que revuelvan temas, ¿sí? Tenemos que entender de ángeles, de chakras, de tarot, de Wicca, de dimensiones, de señales, de astrología, de ovnis, de piedras, de herbolaria, de miles de temas, ¿sí? Pero cada tema es una letra, no me los revuelvan, entiende, ¿sí? Que todo es muy grande, ¿sí? Esto satura nuestra mente, pero nos llena, ¿sí? De serenidad y de conocimiento y de expansión. Todo eso lo tenemos que hacer con 2 prácticas: meditación, ¿sí? Y un ritual simple, ¿sí? Trata de proteger tu energía, trata de envolver tu campo áurico, ¿sí? Y trata de entender que todo lo que te sucede, trata de ponerlo a prueba, trata de anotarlo, trata de tener una guía, trata de tener un diario en el que apuntes: hoy sentí esto, hoy estoy así, hoy repetí esta parte, hoy. Sé muy honesto contigo mismo, y el escribirlo te va a hacer potencializar. El verdadero despertar espiritual no es huir del mundo, sino es enfrentarlo y funcionar mejor dentro del mundo, ¿sí? Hábitos claves para poder tener este despertar. Lo más sencillo es trata. Yo sé que es complicado cuando estás en los procesos complicados, pero trata de dormir bien, de comer bien, ¿sí? Mueve tu cuerpo, ten rutinas básicas, ¿sí? Cumple con tus responsabilidades materiales, ¿sí? No nada más un contenedor, sostén tu expansión, ¿sí? No te confundas con reglas o señales o obsesiones, ¿sí? Necesitas ver y ser coherente con lo que te está pasando. Habrá sincronías, habrá sueños intensos, habrá intenciones fuertes, pero no todo es un mensaje. No todo es un mensaje, ¿sí? Si la señal aparece más de 3 veces, entonces obsérvala, vela, analízala, ¿sí? Si solo aparece una sola vez, déjala ir. Eso te va a mantener centrado en la vida. No te obsesiones con las ideas, ¿sí? No tienes que hacer solamente una cosa, necesitas despertar de una manera más fácil y más segura. Entender los cambios, procesar las emociones, ordenar tu camino, ¿sí? Ver tus sombras, enfréntate a la oscuridad, ¿sí? Pero evita sobre todo autoengaños. Permítete renacer, ¿sí? Entiende qué parte de ti está muriendo y qué parte va a renacer, ¿sí? ¿Qué versión nueva quieres construir de ti mismo, ¿sí? Entonces, realmente el despertar espiritual no es un camino suave, no es un camino fácil, no es un camino que sea para los cobardes. Despertar espiritual es un camino únicamente para los valientes que quieren enfrentar el mundo y llegar a ser unas personas de bien, unas personas que se eleven en el camino. Tampoco las personas que encuentran estas herramientas como una manera de ganarse la vida. No es el despertar espiritual. Ya encontraron otra manera de engancharse en el mundo material. No es por ahí, ¿sí? Espero de verdad que les haya gustado y que puedan ustedes entender lo que es el despertar espiritual, que puedan de alguna manera desarrollarse en este camino, ¿sí? Quiero hacer dentro de esto dos partes para terminar el programa. Una, quiero hacer un homenaje el día de hoy, porque hoy, precisamente hoy,
precisamente hace 10 años, falleció una persona que para mí era muy importante, sumamente importante, ¿sí? Mi maestra de tarot, Silvia Durán Giovenile, la famosa Chivis, ¿sí? Una mujer excepcional que prácticamente me adoptó como un hijo, es mi madre espiritual, ¿sí? Fue una de las personas con las cuales me enseñó muchísimo de lo que sé, pero no nada más me enseñó de tarot, me enseñó de la vida, me enseñó de cómo debo de ser y me enseñó a ser humilde. Con ella tuve, y como anécdota, la manera de yo saber el día que murió fue avisarme. Yo sabía que ese día iba a fallecer y lo comenté abiertamente con mi hija y con mi yerno. Y así fue, ¿sí? Se nos fue una mujer excepcional, una mujer que le debo todo, y de verdad mis besos al cielo para Silvia Durán Giovenile, mi querida Chivis. Desde este pedacito de programa te mando un abrazo y sabes que te sigo queriendo y que sigue estando en mi corazón, querida Chivis, ¿sí? Para mí es importante decirlo porque la llevo en el corazón, ¿sí? Por otra parte, les dejo un poquito la publicidad para los cursos que doy. Si les interesa, voy a empezar seguramente para enero. Empiezo otra vez con los cursos de Wicca, de Tarot, Defensa Psíquica. Voy a empezar con el de runas. Compartir lo que sé, ¿sí? Y espero que si te interese nos estés escribiendo. Y la próxima semana yo creo vamos a tener un programa especial porque el 14 de diciembre vamos a estar otra vez de nuevo en San Luis Potosí, en el Aquelarre, en esta versión que va a ser acerca de el Krampus Fest, hablar del Krampus, pero hablar de Yule, hablar de lo que es este solsticio de invierno, ¿sí? Y entonces ya estaremos hablando más en profundidad de estos temas. Les mando un abrazo, muchas gracias por todo. Nos vemos la próxima semana en un programa más de Wicca Radio México. Nos vemos hasta la próxima.